El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. En este día, hoy es martes 7 de febrero del 2023. El programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA, espacio donde hablamos de temas de petróleo, del tema minero y del tema medioambiental todos los días martes, preocupados en lo que sucede en nuestro país con esta, que es la principal economía hoy por hoy que tiene y que ingresan recursos al erario nacional. El día de hoy, amigos, tenemos el gusto de volver a conversar con el ingeniero Eduardo Benalcázar. El ingeniero Eduardo Benalcázar es un administrador de empresas e ingeniero químico. Esto lo recalco, amigos televidentes y oyentes de este espacio del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, porque esto es lo que hace falta en el país, que tengamos profesionales que sepan administrar su empresa. Lo que pasa es que en nuestras universidades, no sé si coincide conmigo y está con nosotros a través de el Zoom, el ingeniero Eduardo Benalcázar. Solo nuestras universidades solo votan empleados profesionales que van a emplearse en algún sector, pero no administradores de empresa, no a formar su propia empresa. Antes de comenzar con el diálogo, con el tema que vamos a desarrollar en esta entrevista, ingeniero Eduardo Benalcázar, esto me parece que es muy importante. ¿Qué le parece esto que resalto este momento? Que no solamente necesitamos profesionales que vengan a ser empleados, sino profesionales que tengan su propia empresa y sepan cómo manejarlo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas tardes, Enrique. Primero agradecerles a ustedes y en especial a Fernando Reyes por permitirme participar en este programa y compartir algunas experiencias y reflexiones respecto a lo que es producción de petróleo, el transporte, la refinación y la producción de combustibles, o básicamente la importación de combustibles. Las universidades, especialmente en el área técnica, su principal responsabilidad es formar ingenieros. Luego se pueden hacer maestrías, sean técnicas o administrativas. En este caso yo tuve la oportunidad, por la ayuda de una operadora privada aquí en el Ecuador, de realizar una maestría en administración de empresas, que es un complemento a la parte técnica que uno debe formarse primero en las universidades y luego con la experiencia de campo fortalecer para finalmente tomar decisiones desde el punto de vista estratégico para una empresa, sea estatal, sea privada, o en algunos casos emprendimientos personales que cada uno de nosotros puede tener como profesionales. Entonces veámosle el tema de administración de empresas como un... Tenemos un problema con el internet, como que es un problema que tenemos casi siempre por el déficit de tener una buena empresa que nos deje trabajar con toda normalidad, ¿no? El problema, ingeniero, no sé si me está escuchando, el problema es que no tenemos una empresa que usted dice, yo voy a comprarle, señor, 100 megas para trabajar con esos 100 megas, pero resulta que a veces usted no puede bajar un archivo de 2 megas, sino en 1 o 2 horas, y esa es la dificultad que tenemos. No sé si me está escuchando, ingeniero, como que le perdí la señal. Adelante, por favor, no sé si me escucha. Enrique, yo le escucho claro. No sé si ustedes sí, lo que pasa es que se detuvo y no le escuchaba absolutamente nada, ingeniero. Continúe, por favor, tenga la bondad.
Sí, bueno, le indicaba que las universidades básicamente en el área técnica o ingenierías, ese es su objetivo principal y se complementa con estudios a nivel administrativo, básicamente de maestrías en administración de empresas para complementar la administración a nivel de planes estratégicos, de evaluaciones financieras, de costos, que es ya la parte administrativa. Cuando uno empieza como joven profesional, básicamente está enfocado en lo que es la parte técnica y a medida que pasan los años y por las particularidades personales de cada empleado, se puede pasar al área administrativa o al área gerencial. Gracias, ingeniero. Bueno, el tema que habíamos puesto en nuestra invitación a través de las redes sociales y que puso el Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente es pronóstico producción de petróleo en el Ecuador en el periodo 2023-2041. ¿Cómo hacemos eso, ingeniero? Tenga la bondad, quiero ver cuál es la situación actual primero de lo que pasa en el país en torno a la producción petrolera y luego ir analizando a lo que tenemos en los diferentes en los diferentes campos y las reservas que tiene el país. Adelante, tenga la bondad, ingeniero. Sí, Enrique, no sé si me permite compartir la pantalla para mostrar algunos Claro, gráficos. con mucho gusto, ingeniero, con muchísimo gusto. Este momento vamos a darle para que usted comparta la pantalla. Ya estamos listos este momento, ingeniero. Ok, a ver, vamos a revisar la presentación. Estamos dialogando, ingeniero, amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio, con el ingeniero Eduardo Benalcázar. Este es un tema muy técnico. Es un tema que lo va a abordar el ingeniero químico Eduardo Benalcázar, pronóstico, producción petrolera en el Ecuador en el periodo 2003-2041. Tenga la bondad de continuar, ingeniero. Por favor, me confirma si se está viendo la presentación. Muy claramente, ingeniero, muy claramente estamos viendo. Ok, bueno, el objetivo, como les mencioné, es hacer un pronóstico, ¿no? Cuando uno dice pronóstico, esto puede estar sujeto a márgenes de error o de discrepancia, pero de lo que se trata es mostrar cuál es la producción a futuro de un yacimiento o campo petrolero, o en este caso del Ecuador, con inversión y sin inversión. Entonces, vamos a mirar rápidamente qué pasó desde el año 2021, desde enero hasta la fecha actual, hasta diciembre del año 2022. Vamos por abajo, tenemos en verde la producción de las operadoras privadas, ¿no? Que están aproximadamente alrededor de 105, 107 mil barriles. En azul está la producción de Petroecuador, la empresa estatal. Tomé el año desde enero del 2021 para mirar cómo estuvo antes del gobierno actual, que empieza en junio, y luego cómo va hasta diciembre del 2022, donde está alrededor de los 382 mil barriles. Y en negro está la producción sumada del Ecuador. Estamos hablando solo de barriles de petróleo por día. Solo lo que es petróleo, lo que se transporta, lo que se refina. Aquí no está considerado ni gas asociado ni gas natural como barriles equivalentes, que en algunas ocasiones la empresa estatal publica estos valores. ¿Por qué le puse desde el año 2021? Porque hay un evento importante que pasó en diciembre, que es conocido, la rotura de los oleoductos del SOTE y el OCP, que generaron grandes pérdidas, baja producción, y que obviamente esto incide en la recuperación de la producción a los niveles anteriores a este evento. Y en junio del 2022 hubo el paro indígena, que también provocó una caída menor a la de los oleoductos, pero que también siempre van a incidir estos efectos. Estos efectos que son externos a las operaciones de un campo y que van a incidir en el cumplimiento del objetivo. Petroecuador
se puso como objetivo producir alrededor de 150 millones de barriles en el año 2022 y produjo alrededor de 137 con un 90% más o menos de cumplimiento. Entonces, esto es lo que se produjo en el año 2022. Quiero que tengan muy en cuenta este objetivo, 150 millones de barriles, porque luego vamos a ver qué es lo que va a producir el Ecuador en el futuro. Esta lámina está aquí para mostrar la incidencia de los precios del barril de petróleo, ¿no? La producción en azul es solo la de Petroecuador, como vimos anteriormente. En negro está la variación del WTI promedio por mes que reporta el Banco Central. Si vemos desde junio del 2021, y esta línea amarilla que está aquí cortada es lo que se presupuestó en el presupuesto general del Estado, valga la redundancia, alrededor de $60 por barril, podemos ver que el WTI estuvo muy por encima. En rojo está el precio de exportación del crudo Oriente. Ya vamos a especificar el crudo Napo. Entonces, el WTI en negro, en rojo el crudo Oriente y en verde el crudo Napo. Hay una diferencia más o menos de $5, entre 5 y 7 el WTI con el crudo Oriente y entre el crudo Napo, el verde con el WTI de aproximadamente entre 7 y $10 dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces, hubo un periodo más o menos, ¿no? Casi todo el año 2022 de un precio mucho más alto a lo presupuestado. Esto es importantísimo, esta lámina, para que se entienda la diferencia entre crudo Oriente y crudo Napo, porque básicamente tiene que ver con la cantidad y la calidad del petróleo. El crudo Oriente se llama a los petróleos que básicamente se producía desde la época de Cepe, Texaco, hasta algunos campos actuales modernos que están ubicados hacia el lado sur, oriente y nororiente del Ecuador. Aquí tenemos 5 corrientes que llegan de crudo Oriente de los diferentes campos al lago Agrio. En una sola corriente llegan Chuchufindi, Sacha y Auca con 254,000 barriles y con este grado API. Luego tenemos en amarillo 4 campos que vienen prácticamente del norte del lago Agrio, pero que ya tienen mejor API, pero que no pasa de 45,000 barriles, alrededor de 27. Todo este crudo se junta en varios tanques y se preparan baches para enviarse a exportación como a refinación. Y aquí está la diferencia más importante y el por qué vamos a ver el tema de la refinación, cómo se puede ver afectada en el futuro. Todo lo que está en amarillo se junta en un solo tanque y se bombea aproximadamente 40,000 barriles por día de 25,5 a 26 API para la refinería de La Libertad. Llega a Balao y por cabotaje se lleva hasta La Libertad. 40,000 barriles de más o menos 26 API. La diferencia, alrededor de 254,000 barriles, se preparan baches para enviar a la refinería de Esmeraldas alrededor de 106,000, 108,000 barriles, pero de 23,9, casi 24 API. Y la diferencia va a exportación. Esto es importante que quede en la mente de todos. Este es el petróleo que se utiliza para refinar y de los cuales salen combustibles que más o menos se abastece en un 40% para la demanda nacional. ¿De dónde sale el crudo Napo? Básicamente son los campos modernos o nuevos que hay. Bueno, no son tan modernos, estamos hablando de hace 20 años, Repsol, los Andes y todo lo que está aquí abajo en esta corriente que actualmente está administrando Petroecuador, que está los campos del ITT, Eden Yuturi, Indillana, Apaycanenque y otros que suman alrededor de 105,000, 110,000 barriles, pero que tienen un API promedio de más o menos 16 a 17 API. Estamos viendo aquí que el total
que llega por el OCP, ¿no? Se transporta este petróleo, perdón, son 160,000 barriles de más o menos 17 API, que se va directamente hasta Balao, y esto solo sirve para exportar. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, alguna aclaración, Enrique. Sí, ingeniero, perdón, le decía yo que el tema era que nuestro país había presupuestado un barril de petróleo muy bajo y hemos tenido buenas ganancias. Esto en tema de renta, ¿qué significa para el país, ingeniero? Más ingresos por exportación, pero más gastos por importación de combustibles, que ese es el objetivo prácticamente de esta charla. Mirar todo, desde la producción de petróleo, el transporte y lo que sería importación de combustibles, Enrique. Ya vamos a mirar, si regresamos un ratito a tenga la bondad, ingeniero. Sí, los precios del WTI promedios que estuvieron durante, hablemos del año 2022, en esta época, están muy por encima de los $60, pero ya vamos a ver el efecto en lo que es importación de combustibles. Entonces, esto es el balance que tiene que hacer un buen administrador, un buen gerente, ¿no? Con respecto a si el WTI es muy variable, depende de condiciones externas, básicamente países tan pequeños como el Ecuador, tenemos que asegurar la producción. La producción debería estar subiendo y no bajando, básicamente, porque si el WTI está alto, más ingresos, pero si el WTI está alto y nuestra producción está baja, obviamente los ingresos disminuyen. Ya vamos a ver más adelante el efecto que tenemos con respecto a qué pasó con esos altos ingresos, Enrique. Tenga la bondad, ingeniero. Sí, entonces, una vez que hemos aclarado lo que es crudo oriente, crudo napo, el crudo oriente se transporta por el SOTE, como habíamos dicho, y más o menos en verde está, veamos solo el año 2022, alrededor de 320,000 barriles por día, y esto es importante, con un API promedio de 24. Eso transporta el SOTE, este oleoducto que nació desde la época CP-Texaco y que tiene más o menos 50 años en producción. Y el OCP está en azul, ¿no? Que transporta un crudo de menos, ¿no? De 20 API, básicamente 17, que solo sirve para exportar. Esto es importante que quede en la mente de todos. Todo el crudo napo, que tiene 17 API en una cantidad de 150,000 barriles, solo sirve para exportación. Mientras que el crudo oriente, en alrededor de 320,000 barriles, sirve para refinación y para exportación. Aquí están las cantidades de petróleo que reciben las tres refinerías. ¿Por qué estamos topando todo esto, Enrique? Porque el objetivo de un país petrolero debe ser, primero, conseguir el mayor autoabastecimiento de combustibles. En este caso, refinar petróleo para satisfacer la demanda interna en al menos un 60-70% es el objetivo que debería tener Petroecuador, el ministerio y cualquier gobierno, porque ya vamos a ver el efecto, ¿no? Como usted me preguntó hace un rato, ¿qué pasó por tener altos precios del WTI? Entonces, veamos esto que es importante. El Ecuador tiene 3 refinerías. Vamos por la más pequeña. Es la que está en verde, es la refinería Amazonas, que está en Shushufindi, recibiendo petróleo básicamente del campo de Shushufindi en alrededor de 20,000 barriles. Luego está la refinería La Libertad en rojo, con aproximadamente 40,000 barriles, y la más grande, que es la refinería de Esmeraldas, que tiene una capacidad operativa de hasta 110,000 barriles, y aquí están los valores
con los cuales procesó el año anterior. 3 refinerías, una de 20,000, otra de 40,000 y la más grande, la de Esmeraldas, de 110,000 barriles. Ahora, no todas las refinerías reciben la misma calidad de petróleo como vimos hace un rato con Crudo Oriente, básicamente, y esto es lo contraproducente. La refinería que menos produce, la refinería de Amazonas en Shushufindi, con 20,000 barriles, tiene un API extremadamente bueno, 27 de API. A mayor API, más costos más bajos de refinación y mayores cantidades de combustibles blancos, que se llama básicamente GLP, gasolinas y diésel. Un crudo liviano, ingeniero. Sí, estamos en un crudo semiliviano que se conoce, porque crudo liviano es más de 30 a 35 API, Enrique. Ya, semiliviano. Sí, la segunda refinería en tamaño que está aquí en el medio es la de La Libertad, 40,000 barriles, que procesa un petróleo de 26 API, que no es tan malo como lo que le pasa a la refinería Esmeraldas, que esta procesa hasta 110,000 barriles su capacidad operativa, pero que está teniendo en promedio, si ustedes se fijan, desde 24 hasta 23,8 ha sido el API. A menos API, más costos de refinación y menos cantidad de combustibles blancos en sus primeras fases de refinación. Para tener más rendimientos hay que poner más procesos en la refinería y eso incrementa costos. Y finalmente llegamos a esto, Enrique. Así de rápido nos hemos pasado desde producir petróleo hasta lo que es el tema de combustibles. Este es el balance que presenta Petroecuador todos los meses con respecto a la importación de derivados. En el año 2022 se importó 60.8 millones de barriles de combustibles, diésel, naftas de alto octanaje para mezclar con las naftas de mediano y bajo octanaje que se produce básicamente en la refinería Esmeraldas, y GLP. ¿Cuánto costó esto? 7.646 millones de dólares que salieron del presupuesto general del Estado para poder satisfacer la demanda local de combustibles en el año 2022. Si revisamos los años anteriores, en esta lámina, Enrique, aquí está desde el año 2007, están analizados el gobierno actual y 2 anteriores. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les había manifestado hace un momento, el objetivo de un país petrolero debe ser no solo producir la mayor cantidad de hidrocarburos, petróleo y gas, sino autoabastecerse de combustibles, tanto de gas como de combustibles blancos, gasolinas y diésel, para que se tenga seguridad energética. Es conocido por todas las personas que vivimos o que estamos en el mundo petrolero, lo que está viviendo Europa por no tener seguridad energética básicamente en lo que es gas para generación. Entonces, vamos a ver rápido el historial de lo que ha sido la importación de combustibles desde el año 2007, ¿no?, hasta diciembre del 2022. En verde están las cantidades que se han importado en millones de barriles. La última que tenemos acá, en verde está la cantidad de dinero. Si se fija acá, Enrique, lo más bajo es alrededor de 2.500 millones por año, hasta lo más alto en el 2022, 7.600 millones por año. Yeah. El verde que está aquí punteado es el acumulado de cada año. Y llegamos a la cantidad de más o menos 66.572 millones de dólares acumulados desde enero de 2007 hasta diciembre del 2022.
66.572 millones de dólares, Enrique, que representan como 758 millones de barriles. Eso es la importación, ingeniero. Importación de combustibles. Esto es lo que ha gastado el Estado ecuatoriano en diferentes gobiernos, no importa la tendencia, es la necesidad de mercado, es la cantidad de petróleo que se refina y es la calidad de petróleo también que se refina. Entonces, esto es lo más importante que debe tener en mente, como habíamos hablado, un gerente, un ministro, un presidente, en tratar de mejorar el autoabastecimiento lo más pronto posible. Petroecuador tiene estudios desde hace varios años para mejorar la calidad de refinación en Esmeraldas. Tiene más o menos un 40-45% de crudo reducido que se puede volver a refinar. Refinar quiere decir separar en sus componentes mediante procesos físicos, químicos y seguir generando más combustibles. La idea es que una refinería, dependiendo de su calidad de petróleo, no genere más del 3 al 5% de crudo reducido. Entonces, ese proyecto que se llama el tren de alta conversión ya lleva algunos años y no se ha implementado en la refinería de Esmeraldas. De lo que he conocido por medio de gente que es especializada en refinación, esta inversión que está alrededor de 2.500 millones de dólares y que está en un proceso de licitación, compensaría entre el 20 y el 30% del autoabastecimiento de combustible que no tenemos. Y sería necesario una refinería adicional para por lo menos llegar al 70-80% de autoabastecimiento. Ingeniero, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos terminado de hacer la refinería de La Romo? Muy difícil, Enrique, porque esa refinería básicamente está para producir, era para procesar crudo napo, crudo de menos de 20 API. Crudo y pesado. hoy estamos viendo que el crudo napo, crudo pesado, no pasa de 150.000 barriles. Entonces, de pronto hasta los 100.000 barriles hubiéramos estado refinando, y obviamente sí se hubiera podido compensar mucho estas cifras que estamos viendo acá, ¿no? Especialmente esto que son costos. Mire cómo si aquí de más o menos 2.500 se va hasta 7.000 millones de dólares por año. Esto se hubiera optimizado muchísimo y hubiéramos tenido más ingresos para el presupuesto general del Estado. ¿Y qué hubiese pasado si es que se cumplía lo que ofreció el presidente Lasso en torno al incremento de el 1.000.000 de barriles? El 1.000.000 de barriles tiene... ¿Es un mito eso, ingeniero? Sí. Ya vamos a ver, Enrique, porque el 1.000.000 de barriles se podría lograr con ampliación de frontera petrolera, ¿no? Yeah. Y con mejoramiento del factor de recobro de los yacimientos que están en producción, y básicamente de los yacimientos más grandes que están en Chuchupindi, en Auca y Sacha. Pero el riesgo no sería tanto ni geológico, sino más ambiental, más social, más comunitario, porque cuando uno habla de ampliar frontera petrolera, quiere decir que se tendría que ir a explotar petróleo en parques nacionales o en reservas marinas, y es algo extremadamente complejo por hoy llegar a ese tipo de explotación, Enrique. Ya, continuemos, ingeniero, tenga la bondad. Ok, esta lámina también es importante para que vean cómo ha variado los precios de los combustibles. Ya, en rojo, para una referencia, está el WTI promedio que vimos en la lámina anterior, ¿no? Y miren el precio de los combustibles. El azul es gasolinas de alto octanaje y el verde es el diésel, pero que tiene calidad Euro 5. Ya. Aquí
por eso cuestan mucho dinero, porque ya tienen una mejor calidad, básicamente quiere decir menor contaminación. Estos dos combustibles van a generar menos contaminación porque ya vienen bajo una norma más estricta. Entonces, si vemos, ¿no?, los precios desde el 2007, más o menos los más bajos está alrededor de $90 el barril, hasta lo más alto que hemos tenido en diciembre del 2022, que está alrededor de $150 el barril de gasolina, o en este caso de diésel. Entonces, lo que está acá arriba, por encima de la línea cortada, son los precios de importación por galón de gasolinas de alto octanaje y de diésel. En amarillo está lo que es el GLP, que tiene un menor costo, que no hay que comparar con el WTI, que le puse aquí para que se vea la referencia o la diferencia de costos que hay entre importar gas y importar combustibles líquidos. Ahora, esta tablita de aquí es importante. El 40% de lo que se importa es diésel, el 32% es gasolinas y el 23% es GLP. Esto es lo que se tiene que reducir mediante mejoras o ampliaciones en refinación, Enrique. Escucho, ingeniero, tenga la bondad, no sé si se vuelve a conectar porque no le estoy escuchando, se me perdió la voz. Es el tema siempre del internet, ingeniero, no sé si es que se vuelve a conectar, ingeniero, tenemos un problema. Amigos, estamos dialogando con el ingeniero Eduardo Benalcázar, ingeniero químico de profesión, hablando sobre el pronóstico de producción petrolera en el Ecuador en el periodo 2023-2041. Eso a mí me parece muy importante, pues nosotros sabemos y conocemos, amigos, que esto es bueno como estadística tener para el país, para que las cosas, como que las cosas caminen de lo mejor y tengamos siempre previsto lo que se puede o lo que no se puede hacer en torno al tema económico y cuánto de ingresos podemos tener en la renta petrolera. No sé si Betito, el ingeniero, ya, me parece que ya está conectado el ingeniero. Ingeniero, siempre nos sucede esto en el tema del internet, como que se nos va cortando. Pero tenga la bondad, ingeniero, es muy importante lo que usted decía en torno al tema del 1.000.000 de barriles que no se logró cumplir porque necesitaban otras estrategias, decía usted. Ingeniero, ¿cuáles serían esas estrategias que necesitaba el gobierno y por qué ofreció sin haberlas tomado entonces? Ingeniero, tenga la bondad. Los temas tan importantes o energéticos en el país se los tiene que ver desde el punto de vista técnico principalmente. Entonces, si es que no se hizo un buen análisis, como le decía, no tanto de los riesgos geológicos, porque en casi todo el suroriente y donde se puede hacer ampliación de la frontera petrolera para producir petróleo, ya se han perforado pozos, se tienen datos básicos para poder determinar la conveniencia técnica económica. El problema básicamente tiene que ver con el tema ambiental. Yeah. Lamentablemente el campo Ispingo, que tiene unas reservas probadas muy altas, está dentro ya de la zona de amortiguamiento y dentro del Parque Nacional. Entonces, tratar de explotar esa zona desde el punto de vista ambiental, social y comunitario va a ser extremadamente complicado. Cuando uno quiere pasar de recursos a reservas, no necesariamente tiene que ver con el tema técnico de las perforaciones, de las facilidades en superficie, del transporte, sino básicamente con los temas ambientales y comunitarios, Enrique. Entonces, creo que por ahí hubo una desconsideración de este tipo de variables y obviamente muchos ofrecimientos que se hicieron antes de las elecciones para presidente, y no solamente les recuerdo que no solamente fue el candidato Lasso de esa época, sino otro candidato
que tuvo la osadía de decir 1 millón de barriles en 10 meses. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, sencillamente no debe hacer caso porque Se no da cuenta tiene que desconocen porque del tema, ingeniero. son los oportunismos que existen y que tarde o temprano pasan factura. Y creo que hoy estamos viviendo ese tipo de oportunismos que no le han hecho nada bien al presupuesto general del Estado, Enrique. Pero Ahora, eso otra cosa también que usted dijo, ingeniero, y que yo quisiera que aclare a la ciudadanía, es hablar en torno a cuánto producimos en petróleo, a cuánto vendemos y cuánto nos cuesta cobrar y hacer el costo-beneficio del EVE y el haber, de a ver cuánto tenemos, cuánto nos gastamos, cuánto nos entra y cuánto salimos favorecidos. ¿Cómo está esto, ingeniero? Me refiero a la renta petrolera, ingeniero, tenga la bondad. por favor, si me permite otra vez compartir la pantalla, porque Con mucho gusto, ingeniero, no hay ningún problema. Estamos dialogando, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio, con el ingeniero Eduardo Benalcázar. Él es ingeniero químico de profesión y estamos dando un pronóstico de producción petrolera en el Ecuador en los periodos 2023-2041. Estamos listos, ingeniero, tenga la bondad. que encontré en uno de los periódicos digitales. Tenga la bondad, ingeniero, por favor. Hemos visto la producción de petróleo hasta estos periodos que pasó en el 2022, pero la pregunta es qué va a pasar de aquí en adelante. Y eso es lo más importante, Enrique. Esta curva que está aquí es un pronóstico, dice, pronóstico de producción. Todavía no podemos ver su diapositiva, ingeniero. Algo está sucediendo, no sé si es que le podemos ver la diapositiva, no podemos ver la diapositiva. Estamos dialogando, ingeniero, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio, con el ingeniero Eduardo Benalcázar. Él es ingeniero químico de profesión, quien está dialogando con este medio de comunicación. Tenga la bondad, ahora sí, ingeniero, le estamos viendo, tenga la bondad. Disculpas, Enrique, me olvidé de activar la pantalla. No hay problema, tenga la bondad, sigue, ingeniero, por favor. ¿Qué le espera al Ecuador en los siguientes años? La curva verde es la producción estimada, ¿no?, de lo que el Ecuador tiene programado realizar como inversiones en desarrollos de proyectos actuales y futuros, sin ampliar la frontera petrolera, es decir, sin ir a perforar en parques nacionales ni en reservas marinas, con una declinación entre 6 y el 10%. Esto de la declinación significa que como son este es un recurso no renovable, en el tiempo se va disminuyendo la cantidad de petróleo que sale por ciertos factores técnicos. Cuando se hace inversión, Enrique, y una inversión que vaya a superar esta declinación, se puede tener un incremento. Y se espera que hasta el 2025, de lo que ha programado Petroecuador dentro de su Plan Estratégico Empresarial 2021-2025, como Ecuador se pueda llegar a los 600,000 barriles de crudo napo y de crudo oriente. Ya sabemos la diferencia. Así es. Pero luego de eso no hay más planes, no hay más programas y obviamente empieza la declinación, ¿no? Hasta el año 2041 está estimado aquí. Esta es una curva típica de qué pasa con la producción de un campo petrolero, ¿no?, cuando se hace inversión y se sigue perforando o se sigue haciendo inversiones para mejorar el factor de recobro, es decir, sacar más petróleo de lo esperado de un yacimiento conocido. Se para la inversión y se cae la producción. Claro. En la curva azul, esto es de Ecuador, es decir, la producción de petróleo del Ecuador y operadoras privadas más Petroecuador. En amarillo, en azul es la de Petroecuador, que es la que más nos interesa porque representa el 80% de la producción.
estaría llegando más o menos cerca de los 500,000 barriles. Esta curva roja, Enrique, es qué pasa si no se hace inversiones. Inversión quiere decir perforar pozos, básicamente, Claro. o incrementar factor de recobro mediante inversiones de mayor costo. Entonces, esta curva roja significa yo no hago nada, solo me dedico, es como que al carro solamente le pongo gasolina, le lavo y nada más y nunca le cambio de motor o mejoro su motor, yo voy a tener esta producción. Todo lo que está por encima de esto es la producción que se tiene por inversión. Ahora, la curva negra es la de las operadoras privadas, básicamente lo del SOTE y lo que crudo napo y lo que producen los campos que están por el ITT, el bloque 12, 43 y otros, que esto es crudo napo. Esto es de 17 API en promedio. Nos interesa esto para la refinación, Enrique. Hoy nuestro objetivo es ver qué va a pasar con la refinación en el futuro. Claro. Entonces, considerando que hacemos estas inversiones, llegamos en el caso de Petroecuador hasta los 480, 500,000 barriles, ¿qué va a pasar con la refinación? Vamos primero con el transporte. Aquí está la curva del bombeo por los oleoductos. Nosotros estaríamos bombeando en total 600,000 barriles, de los cuales más o menos 400,000 barriles vendrían por el SOTE, azul es el SOTE, y la diferencia por el OCP. Pero en esta curva que está aquí punteada en azul significa la capacidad máxima de transporte del OCP. Por un lado es bueno, porque estaríamos bombeando más, produciendo más de lo que podemos bombear, pero habría que ver alternativas para este exceso de producción que se tendría en estos años, cómo lo vamos a manejar. Ingeniero, en este tema, hablando del OCP, ¿esto no sería un poco beneficioso para el país en tanto y en cuanto el OCP ya retorna al país? Ya esto del OCP termina la concesión y este año 2023, ya tiene que revertir al Ecuador el OCP, ingeniero, ¿cómo le ve usted? En términos económicos es rentable para el Ecuador porque transportar un barril de petróleo por el OCP hoy al Estado ecuatoriano le cuesta alrededor de 2.1 dólares por barril y transportar por el SOTE más o menos 1.15. O sea, es un buen negocio para al país que se revierta eso al Estado ecuatoriano, ingeniero. Beneficiar muchísimo porque va a optimizar costos y va a disponer de esta capacidad, Enrique. Podemos aventurarnos ingeniero, en un presupuesto, mejor dicho, en dar una cifra de cuánto más o menos ahorraríamos. Multiplique más o menos 110,000 barriles por $1. 110,000 dólares diarios. Y es mucho dinero, ingeniero. Es mucho dinero. Todo el petróleo es del Ecuador. Claro. Todo lo que se transporte por el OCP bajaría de una tarifa de 2.10 a 1.15, 1.20 más. Ese sería el beneficio que tendría el Ecuador al siguiente día que el OCP pase a sus manos. Ah, qué bueno sería. Entonces, hay que esperar que el gobierno, porque estamos escuchando, ingeniero, no sé si sea verdad o mentira, que van a decirle al OCP que siga nomás cuidando, mejor dicho, manteniéndose esa empresa en el país, en tanto y en cuanto sería perjudicial si se revierte al país y nos ahorraríamos la cantidad de dinero que usted está hablando, ingeniero. Con cuál va a ser el rendimiento si opera el OCP, si opera Petroecuador. La rentabilidad. Claro. ¿Qué le ofrece el OCP para usted? Es cuestión de negociar, o sea, lo que nosotros estamos ahorita viendo es el beneficio solo de la tarifa. Hay que ver otras cosas, la mantenibilidad y en especial, Enrique, ¿qué va a pasar con la producción de petróleo y de transporte hasta ahora que hemos visto en el futuro? Ya. Por eso es importantísimo esta curva
esta curva verde o la azul es importantísimo, Enrique, porque esto incide directamente en la capacidad de transporte tanto del SOTE como del OCP. Si el OCP pasa a ser parte del Ecuador, de la operación, perdón, de Petroecuador, mire, tiene aquí una capacidad de casi 200,000 barriles para poder usar, ¿no? Si no estoy equivocado, hay una interconexión entre el SOTE y el OCP, Así es. que yo podría transportar este excedente, ¿no? O no yo, sino, perdón, Petroecuador, este excedente podría transportar por esta capacidad que tiene el OCP sin uso actualmente y a futuro no se ve. Mire, compare las curvas, ¿no? Claro, Azul, claro. SOTE, roja, OCP. Así es. Por eso es importante esta lámina, porque es un sistema conectado, producción de petróleo, transporte y refinación. Refinación quiere decir suministro de combustibles para abastecer el mercado local. Así es. Continuemos, Ahora, ingeniero, por favor. ya vamos terminando para entrar a su pregunta. La curva azul es lo que transporta el OCP, perdón, el SOTE. Esta curva vamos a ver únicamente el SOTE. Claro. ¿Por qué el SOTE? Porque es crudo oriente de 24 a 27 API que utilizamos para refinación. Esta curva, como hemos visto, tiene inversión hasta el año 2025 y luego declina. Si no hay más inversión en el futuro, ¿no? Algún rato vamos a llegar, Enrique, a esta línea roja punteada, que es el crudo oriente que necesita el Ecuador para refinación. Claro. Y de acuerdo a esta estimación, más o menos en el año 2040 estaremos produciendo crudo oriente de 24 a 27 API solo para refinación. Ya prácticamente no quedaría nada para exportar. Nada para la venta. Nada para la venta. Y el crudo napo que está en negro, que también va a ir declinando, sería lo único que nos queda para exportar o para crear una nueva refinería con petróleos de más o menos 17, 18 API. Entonces, Enrique, la importancia de esta curva, de que se hagan las cosas seriamente, que no se esté ofreciendo ni 1 millón ni otras cantidades, sino son realizadas con estudios de geociencia que los tiene Petroecuador, que los puede desarrollar y que los tiene que plasmar en proyectos. No importa el gobierno que esté por aquí o que esté por encima del 2025, va a tener dificultades técnicas y económicas. Me estaba olvidando de esta curva amarilla. Esta curva amarilla, Enrique, representa la cantidad de petróleo en millones de barriles por año que el Ecuador necesita, que produce, más bien dicho, o que produciría a futuro. Y aquí hay un dato importantísimo. El Ecuador necesita para solventar hoy sus gastos 200 millones de barriles por año. ¿Se acuerda que habíamos producido 136 en el 2022? Así es. Necesita 200. Y 200 millones de barriles estaríamos más o menos desde el 2024 hasta el 2027. Solo durante 3 años estaríamos teniendo la cantidad suficiente de petróleo para las necesidades del presupuesto general del Estado. Entonces, esto, Enrique, esto es lo básico para definir transporte y producción de derivados en las refinerías para minimizar las importaciones. Por eso es lo importante lo que dice usted, ingeniero, la planificación, que los técnicos sean los que hablen en estos temas, porque los políticos como que hablan y no se cumple. Pues, ingeniero, por favor. Aquí puse esta nota, Enrique. Es una declaración que leí en este portal Argus, es un portal extranjero, que menciona una entrevista al ministro de Energía del 26 de enero, donde dice que hasta junio del 23, de junio del año 2023, se licitarían el ITT, que tiene aprobado 4 plataformas en Ispingo y que se incrementaría 40,000 barriles de petróleo de 13 API, es decir, crudo napo. Y Sacha iría a un contrato con servicios por pago de tarifa donde se incrementarían 30,000 barriles de 26 API.
Esto no puede quedar solamente en declaraciones, en la prensa, esto se tienen que hacer realidades, sea que lo haga Petroecuador, que lo haga la empresa privada, se lo tiene que hacer porque estamos viendo que solamente, perdón, que la disponibilidad de petróleo para refinación va a ir cayendo. Vamos a satisfacer tal vez hasta el año 2040, pero ya no tendremos petróleo para exportar, petróleo de crudo oriente para exportar. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar y esta última lámina nada más, Enrique. Este es un dato que saqué de un webinar que presentó el Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha con respecto a la calidad del petróleo que se ha recibido en Esmeraldas. Mire, en el año 2016 se tenía 25.65 y al año 2021 23.90. Ingeniero, discúlpeme una preguntita nomás que me hace un amigo oyente, Milton Mora, me dice, una pregunta, ¿qué están haciendo Petroecuador para operar el OCP? Dice, ¿usted conoce algo sobre este tema, ingeniero? No, Enrique, no, este ya es un tema del ministerio, básicamente. De autoridades, no, de autoridades, de ministerio. Continúe, ingeniero, tenga la bondad, por favor. También quiero usar esta lámina de un colega que presentó este webinar en el año anterior y que me preocupó a mí y por eso preparamos esta charla, Enrique, porque no solamente disminuye la cantidad de petróleo en el tiempo, en el futuro, también no solo la cantidad, sino la calidad. La calidad. Sí, entonces, y aquí quiero hacer referencia a un colega ingeniero químico que activamente en el Twitter le está diciendo a nuestras autoridades del ministerio cuáles son las calidades de petróleo que va a retener la refinería Esmeraldas, porque es un proyecto para 20 años, la ampliación, no la ampliación, sino aprovechar el crudo reducido para generar más combustibles. Ya. Entonces, también tenemos que ser serios como Estado, como gobierno, como ministerio, como empresa estatal. Tenemos que ser serios en lo que se dice, en lo que se ofrece y en lo que se cumple, porque es el futuro del Ecuador lo que estamos poniendo en riesgo. Así es. Yo tengo una lámina por acá que me va a permitir explicarles un ratito. Esto encontré, Enrique, del portal de Primicias, ¿no? Yo cuando leí esta noticia, no estoy seguro que si es del año 2022, estimo que es de ese año. Estos datos creo que los proporcionó el EMCO, si no me equivoco, pero aquí está la renta que usted me estaba indicando. Ya. Uno tiene que hablar con datos, no tiene que hablar de memoria. Así es, así es. Petroecuador, ingresos 15.740 millones, gastos 11.213, la renta 4.527. Los ingresos altos porque el WTI estaba alto, Enrique. Así es. Los gastos se incrementaron porque importamos más combustibles a mayor precio, como acabamos de mirar. Así es. Ingeniero, una muy buena explicación, algo que nuestros amigos televidentes necesitan conocer, pues esta es donde más dinero ingresa al erario nacional, pues, ingeniero. Esto es muy importante y por ende esto necesita una planificación y una planificación muy importante para que el país siga caminando, porque lo preocupante es lo que usted dice. En el 2041 llegamos y no tenemos nada para vender, solo utilizamos para nuestro beneficio o para nuestro consumo. Y lo otro, ¿de dónde vamos a sacarlo? Ingeniero, ¿cómo podemos concluir este diálogo? Tenga la bondad. Nuevamente agradeciéndole a usted, Enrique, y a Fernando por la invitación. Por ahí estamos bastante activos en el tema de hacer estas reflexiones en redes sociales al gobierno, al ministerio, a la gerencia de Petroecuador, no con el ánimo de disgustos ni de críticas destructivas, al contrario, de colaborar, de hacerles ver
hacia el futuro, de participar de nuestras experiencias, básicamente porque creemos que el petróleo o el área petrolera, hablando de producción, transporte y refinación, es el sustento todavía muy alto del presupuesto general del Estado, y si optimizamos lo que sería una mayor autoabastecimiento y sostenida en el tiempo con una mejor producción de crudo oriente, va a haber ingresos suficientes. Si solo optimizamos el 50%, estaríamos más o menos ahorrando en importaciones entre 2.000 a 3.000 millones de dólares por año, que puede servir mucho ese dinero para todos los proyectos sociales de seguridad, educación y salud que tiene el gobierno. Ingeniero, tengo otra pregunta. Dice, ¿se conoce la carga y la calidad del crudo que se considera en la ampliación de la refinería? ¿Y qué se espera obtener? Dice, ingeniero. ¿Qué podemos contestarle a nuestro amigo oyente y televidente? Por hoy, el petróleo que está recibiendo la refinería está alrededor de 24 API, 23.8 a 24. Esa es una de las preguntas que le decía que uno de los colegas que ha trabajado muchísimos años en la refinación le está haciendo al ministerio, a Petroecuador. Esto tienen que decidir los geocientistas. Cuando uno dice geocientistas, son los geólogos y reservoristas, que son los responsables de definir los proyectos de básicamente perforación y mejora de factor de recobro en los campos petroleros. Petroecuador hoy es una sola empresa, desde exploración y producción hasta venta de combustibles y de petróleo. Entonces, el gerente debe tener toda la colaboración y la capacidad para reunir a los gerentes de cada área, ¿no?, que hemos hablado, y ponerse a trabajar, no pensando que son áreas o gerencias independientes. Tienen que trabajar en conjunto, porque un barril más o un barril menos de petróleo que salga del oriente ecuatoriano tiene su incidencia en el transporte, en la refinación y en la producción de combustibles, Enrique. Ingeniero, por último, Pablo Carrillo nos dice, ¿está confirmado mejorar la refinería para tratar la refinación de residuos? Está en proceso de licitación. Lamentablemente, de lo que he leído en las noticias, hay un solo oferente. No sé este proceso cómo se los lleve. Ahí está lo malo, ingeniero. Ahí está lo malo. Ya lleva muchísimo tiempo. Enrique, ese proyecto viene desde el 2019. Ingeniero, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Ha dialogado con este medio de comunicación el ingeniero Eduardo Benalcázar. Él es ingeniero químico, experto en estos temas, y quien hemos conversado sobre el pronóstico de producción petrolera en el Ecuador en el periodo 2023-2041, la disponibilidad de refinación. Ingeniero, despídase de nuestros amigos oyentes, tenga la bondad, por favor. Bueno, Enrique, nuevamente, gracias por el tiempo, y espero haber generado haber despertado básicamente en estas ideas, en estas láminas, la inquietud que todos debemos tener para seguir, por un lado, exigiendo y apoyando para que este y cualquier gobierno en el futuro mejore todo lo que es la capacidad de producción, transporte y refinación de petróleo. Al ingeniero Eduardo Benalcázar le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos oyentes, gracias por estar nuevamente con el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleo y Ambiente, el SIGMIPA. Muy, pero muy buenas tardes. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleo y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.